Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje poderoso como este que transformará tu fe. Si estás listo para superar lo imposible, esta historia de Josué despertará en ti una valentía que quizás ni siquiera sabías que tenías. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentabas a un desafío tan grande, tan fuera de tu alcance, que tu única opción era confiar o rendirte? Quizás ahora mismo estés luchando con algo que parece imposible, un problema familiar, una lucha emocional o un sueño que parece demasiado lejano. Si ese es tu caso, detente y lee esto con atención. La historia de Josué podría ser la clave para transformar tu fe y reavivar tu valentía. Josué no era un guerrero famoso cuando Dios lo llamó. Era simplemente el asistente de Moisés, quien caminaba entre bastidores mientras el líder guiaba al pueblo hacia la tierra prometida. Pero llegó un momento en que se pasó la posta. Y lo que sigue es un verdadero manual divino sobre cómo superar lo imposible cuando todo depende de la fe, la obediencia y la guía de Dios. Esta no es solo una historia antigua. Es un guión profético de cómo Dios obra hoy, con quienes están dispuestos a levantarse, creer y obedecer, incluso sin comprender todos los detalles del viaje. Prepárate en este viaje. Verás cómo se abre el río Jordán, cómo caen los muros, cómo se cumplen las promesas y cómo los milagros bíblicos se hacen realidad. Y lo más impresionante, te darás cuenta de que este mismo Dios de Israel está listo para usarte también a ti. Ahora bien, si estás cansado de vivir una fe tibia, de sentirte atrapado en el desierto espiritual o de enfrentar las dificultades con tus propias fuerzas, esta historia te revolucionará. Después de todo, la victoria espiritual no se trata de quien grita más fuerte, sino de quien escucha y obedece la voz de Dios. Entonces estás listo para descubrir cómo Josué se convirtió en el comandante del ejército de Dios y guió a todo un pueblo a conquistar las promesas. Acompáñame. Cuando Moisés murió, el pueblo de Israel quedó como un ejército sin líder. Después de todo, ¿cómo reemplazar a un hombre que hablaba con Dios cara a cara? Pero fue allí mismo, en medio de la incertidumbre, que el Señor llamó a Josué. Y no fue una invitación tímida, sino una orden divina. Levántate, dijo el Dios de Israel. Y con eso, Josué recibió la comisión de guiar a la nación hacia la tierra prometida. Él no eligió este rol. Dios lo eligió por él. Y eso lo cambia todo. Josué no tenía los mismos antecedentes que Moisés, pero tenía algo esencial, un corazón dispuesto a obedecer. Dios entonces refuerza: como estuve con Moisés, estaré contigo. Esta promesa tiene un peso inmenso, porque no se trataba de repetir las hazadas del pasado, sino de caminar con la misma presencia, el mismo fuego, la misma gloria. El secreto no estaba en el hombre, sino en el pacto con Dios. Y este pacto es lo que sostiene a los líderes en tiempos de crisis hasta el día de hoy. Dios lo dejó claro desde el principio: la misión no sería fácil, pero Josué no estaría solo. Y por ello, recibió 3 mandatos que resuenan hasta el día de hoy para cualquiera que dirija algo, ya sea una empresa, un hogar o un ministerio. Sé fuerte, sé valiente, obedece la ley. No se trata de sentimientos, se trata de decisión. Josué tuvo que elegir confiar, incluso sin ver resultados inmediatos. La fe y la obediencia, juntas, serían sus mejores armas. Es interesante cómo la Biblia enfatiza que Josué debía meditar en la ley día y noche. Esto demuestra que, antes de conquistar ciudades, necesitaba conquistar su propio corazón. No hay victoria espiritual sin un fundamento en la palabra. De nada sirve tener una espada si la mente está desprotegida. El verdadero ejército de Dios comienza con personas que escuchan y obedecen. Y Josué lo entendió desde el principio. ¿Lo ven? La transición de liderazgo aquí no fue solo institucional, fue espiritual. Josué no asumió un cargo, sino una misión. Y cuando aceptas lo que Dios te da, incluso si tienes miedo, te guían las promesas, no los sentimientos. Y es con esta convicción que da el siguiente paso: preparar al pueblo para lo imposible que vendría pronto. Con el liderazgo establecido, Josué no perdió tiempo. Comprendió que la fe no es pasividad, sino preparación. Así que inmediatamente llamó al pueblo a prepararse, porque en 3 días cruzarían el río Jordán hacia la tierra prometida. Imaginen la escena trazados en el desierto. Ahora había una promesa a la vista, pero para entrar en ella, sería necesaria organización, unidad y confianza en el Dios de Israel. Los milagros ocurren, pero la parte humana, la preparación, sigue siendo esencial. Josué envía líderes con órdenes claras a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés.
Aunque estas tribus habían recibido territorio al este del Jordán, no estaban exentas de la guerra. Era hora de luchar por sus hermanos. Esto nos enseña algo profundo: no entramos solos en las promesas. La verdadera conquista requiere que estemos dispuestos a marchar juntos, a luchar no solo por nuestros propios intereses, sino por el progreso de todo el pueblo de Dios. El compromiso que estas tribus demostraron con Josué es inspirador. Dijeron: haremos todo lo que nos has mandado. ¿Cuánta fuerza hay en una comunidad que decide permanecer en el pacto, sin rebelión, sin dudar, confiando en que este hombre fue, de hecho, levantado por Dios? En una época donde la obediencia se ha vuelto un bien escaso, ver a un pueblo que se somete con fe nos muestra que la victoria comienza incluso antes de la batalla, nace de la unidad y la confianza mutua. Estos preparativos también incluían la alineación espiritual. El pueblo debía estar atento a las instrucciones del Señor, porque la conquista de la tierra prometida no se lograría mediante la fuerza ni la estrategia humanas, sino por intervención divina. Y aquí es donde entra en juego un principio temporal. Cuando te mantienes firme en la fe y la obediencia, el cielo te favorece. Los milagros bíblicos no ocurren por casualidad, ocurren cuando el pueblo de Dios se alinea con su plan. ¿Te estás preparando para algo que Dios ha prometido? Quizás esperas un milagro, pero aún no te has preparado para recibirlo. Josué nos enseña que las promesas requieren prontitud. Y es con este espíritu de expectativa y vigilancia que el pueblo aborda el siguiente paso: una misión secreta que lo cambiaría todo: espiar Jericó. Antes de cualquier batalla, es necesario comprender el terreno. Josué, sabio y estratégico, envía 2 espías a la ciudad fortificada de Jericó. Sabía que la fe no excluye la prudencia. La tierra prometida estaba ante ellos, pero aún había obstáculos, y Jericó fue primero. La ciudad era conocida por sus murallas infranqueables, una verdadera fortaleza. Pero Josué no confió en los ojos humanos, sino en las promesas de Dios. Aún así, actúa con responsabilidad. La fe y la acción van de la mano. Es en este contexto que conocemos a Rahab, una mujer improbable a los ojos humanos, pero pieza clave en el plan divino. Los espías encuentran refugio en su casa. Rahab, una prostituta, abre su puerta y su corazón a los hombres de Israel. No los protege por casualidad. Cree en el Dios de Israel. Sus palabras son contundentes: el Señor tu Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaración viniendo de alguien ajeno al pueblo del pacto. Dios siempre sorprende, utilizando a quienes nadie espera. La fe de Rahab no se limitó a las palabras. Hizo un pacto con los espías y lo selló con un cordón escarlata que colgaba de su ventana. Este hilo rojo, sencillo a simple vista, se convirtió en el símbolo de su salvación. Un poderoso recordatorio de que Dios honra a quienes creen, sin importar su pasado. Y, en cierto modo, este cordón también señala proféticamente la sangre que un día sería derramada por todos nosotros. Una sil de gracia en medio del juicio. Josué recibió el informe: la tierra está en nuestras manos. Los espías no solo vieron murallas, sino la mano de Dios obrando. Esto es algo que debemos aprender cuando caminamos por fe. Vemos lo invisible. Mientras otros ven problemas, quienes confían en las promesas de Dios ven puertas abiertas. Y Jericó, con todas sus murallas, ya se tambaleaba desde dentro porque el temor al ejército de Dios ya se había apoderado de la ciudad. Esta misión, aunque secreta, marcó un punto de inflexión. La valentía de los espías, la fe de Rahab y el pacto sellado demostraron que Dios ya estaba obrando entre bastidores. Cuando se actúa con sabiduría, discernimiento y confianza, lo sobrenatural comienza a manifestarse donde menos se espera. Y ahora, con todo listo, llega uno de los momentos más impresionantes de la Biblia: el cruce del río Jordán. Había llegado el momento en que la fe debía pasar de las palabras a la práctica. El río Jordán, en la época de la inundación, separó al pueblo de la tierra prometida. Y Dios le dio a Josué una instrucción que, a ojos humanos, rozaba la locura. Los sacerdotes debían cargar el arca de la alianza y meterse en el agua. Así de simple, sin puentes ni barcas. El cruce dependería únicamente de la obediencia y la intervención divina. Era hora de creer en los milagros bíblicos, o de no hacer nada. El arca de la alianza representaba la presencia del Dios de Israel y guiaba el camino. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el río, ocurrió algo extraordinario: las aguas se detuvieron, formando un muro invisible, y el lecho del río se secó. Fue como si Dios mismo dijera: si partí el mar para Moisés, también partiré el río para Josué. El mismo poder, la misma fidelidad, el mismo pacto, ahora en acción bajo un nuevo liderazgo. Todo el pueblo cruzó por tierra firme. Hombres,
mujeres, niños, líderes y guerreros. Una nación entera experimentó el milagro. Esto nos enseña que cuando Dios decide actuar, nadie queda excluido. Pero también nos muestra algo esencial: debemos seguir su presencia. Los sacerdotes se mantuvieron firmes en medio del río con el arca mientras el pueblo cruzaba. En otras palabras, mientras la presencia de Dios lo sostenga todo, se puede avanzar con confianza. Josué, instruido por el Señor, hizo que un hombre de cada tribu recogiera una piedra del lecho del río. Estas 12 piedras se erigieron como monumento conmemorativo en Gilgal, un asil para las generaciones futuras. ¿Qué significan estas piedras?, preguntarían un día a sus hijos. Y sus padres responderían: aquí el Señor ha abierto un camino. Tú también necesitas erigir monumentos conmemorativos a lo largo de tu camino. Marca los lugares donde Dios ha hecho realidad lo imposible en tu vida. Además del monumento visible, la Biblia menciona algo profundo. Josué también construyó un altar invisible en medio del Jordán, algo entre él y Dios. Esto nos muestra que, más allá de lo que otros ven, hay momentos secretos, profundos e intransferibles, lugares donde solo tú y el Señor saben lo que se ha depositado. Y es con un corazón lleno de fe y los pies firmemente plantados en la promesa que Josué guía al pueblo a la siguiente etapa: la renovación del pacto en Gilgal. Tras la travesía milagrosa, Josué supo que no bastaba con llegar a la tierra prometida, necesitaba renovar su pacto con Dios para continuar su viaje. Uno de los pasos más importantes fue la circuncisión del pueblo, especialmente de los nacidos durante la peregrinación por el desierto. Este acto era un así visible del pacto con Dios, un compromiso que mantenía viva la identidad del pueblo elegido. Sin él, no habría base para la victoria que se avecinaba. Esta circuncisión también simboliza una ruptura espiritual, una ruptura con el pasado, con los hábitos y prácticas que obstaculizaban el progreso. Josué comprendió que para disfrutar de las promesas de Dios, era necesario un corazón limpio y la disposición a obedecer. Si esperas lo mejor de Dios, quizás sea hora de reflexionar en tu interior, revisar tus compromisos y renovar tu fe con acciones concretas, no solo con palabras. Otro hito importante en Gilgal fue el fin del maná, el pan del cielo que sustentó al pueblo en el desierto, y el comienzo de la alimentación de la tierra fértil de la tierra prometida. Este momento representa una transición espiritual y práctica. Dios anuncia que ha llegado el tiempo de la cosecha, del fruto del trabajo y de la posesión de lo que Él ha prometido. Para nosotros, es una invitación a confiar en que las bendiciones prometidas se pueden disfrutar, pero requieren trabajo, fe y obediencia. La celebración de la Pascua en Gilgal fue un acto de recuerdo y gratitud, pero también de renovación de identidad. Fue la primera Pascua de la nueva generación en la tierra prometida, un hito que simbolizó la liberación definitiva de la esclavitud en Egipto y el inicio de un nuevo capítulo. Dios eliminó la vergüenza del pasado, preparando al pueblo para vivir una fe madura, sustentada por las promesas y por una relación viva con Él. Este momento en Gilgal es una lección para cualquiera que busque la victoria espiritual hoy. La fe se renueva al conectar con Dios mediante rituales, compromisos y celebraciones que recuerdan sus promesas. El pueblo sabía que el siguiente paso requeriría valentía y fortaleza, y la renovación del pacto fue el combustible para perseverar en la misión que Dios había preparado. Antes de partir hacia la batalla decisiva, Josué tuvo un encuentro que lo cambiaría todo. Mientras oraba o meditaba, un ser celestial se le apareció, vestido de guerrero y con la espada desenvainada. Se presentó como el comandante del ejército del Señor, dejando claro que esta guerra no sería librada por fuerzas humanas, sino por la poderosa mano de Dios. Un duro recordatorio para todos nosotros: las batallas espirituales se libran en el cielo antes de manifestarse en la tierra. El mensaje de este encuentro fue claro e impactante: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Ante esta manifestación, Josué comprendió que se enfrentaba a algo sagrado: la orden de reconocer la presencia divina en el campo de batalla. Esto nos enseña que, antes de actuar, debemos reconocer la sacralidad del momento y adoptar una postura de humildad. Ninguna victoria se logra sin reverencia al Dios de Israel. Josué comprendió que su función era obedecer y liderar con fe, no con estrategias humanas. El comandante del ejército del Señor era el verdadero general de esa guerra. Esta revelación es una invitación para todos los que enfrentamos batallas, incluso cuando todo parece depender de nosotros. La victoria pertenece a Dios. La mejor táctica es confiar, orar y seguir la guía de Dios, incluso si parece desafiante o contraria al sentido común. Este encuentro refuerza la idea de que el éxito espiritual no es el resultado del esfuerzo individual, sino de la dependencia del poder de Dios. Josué fue llamado a ser fuerte y valiente,
pero recordando siempre que su fuerza provenía de una fuente mayor. Y esto nos inspira a mirar nuestras propias luchas con fe, sabiendo que el ejército de Dios está a nuestro lado, listo para actuar en nuestro favor. Tras esta poderosa visión, Josué estaba listo para liderar el ejército de Dios en una de las campañas más impresionantes de la Biblia. Pero para lograrlo, tendría que seguir un plan divino que, a simple vista, parecía extraño. Y de eso hablaremos a continuación. Dios le dio a Josué una estrategia que parecía inusual para los estándares militares de la época: marchar alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. El séptimo día, marcharían alrededor de Jericó 7 veces, al son de las trompetas. Para un comandante experimentado, esto podría haber sonado extraño, pero Josué sabía que no solo estaba liderando un ejército humano, sino que seguía la dirección del Dios de Israel. Aquí hay una lección para todos nosotros. A veces, los mandatos de Dios no tienen sentido para nuestra lógica. El pueblo tuvo que confiar y obedecer ciegamente. Durante los días de la marcha silenciosa, la fe se puso a prueba, pues no hubo batalla visible ni ataque directo. Era como si Dios enseñara que la victoria espiritual requiere paciencia y obediencia, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. ¿Cuántas veces en la vida tenemos que dar vueltas en círculos esperando que se derrumben los muros de lo imposible? En el séptimo día, con las 7 vueltas y el sonido de las trompetas, el pueblo profirió un grito unánime, un sonido que representaba la confianza absoluta en Dios. Y entonces ocurrió algo extraordinario: los muros de Jericó se derrumbaron literalmente, al son de la fe y la obediencia del pueblo. Esta escena es una de las mayores demostraciones de milagros bíblicos, mostrando que el poder de Dios supera cualquier obstáculo aparentemente insuperable. Es importante recordar que la caída de los muros no se produjo por la fuerza física, sino mediante un acto colectivo de fe y santidad. El ejército humano no necesitó invadir ni destruir con armas convencionales. Dios luchó por su pueblo, y la victoria fue espiritual antes que material. Esto nos enseña que nuestras mayores batallas se ganan cuando confiamos en las promesas y estrategias del Señor, incluso cuando parezcan ilógicas. La conquista de Jericó nos reta a mirar nuestros propios muros y creer que, aunque no veamos cómo, Dios puede derribar barreras para abrirnos el camino. Y el siguiente punto revela la clave esencial para hacer realidad estas victorias: la fe y la obediencia, que deben impregnar todo el camino. ¿Qué causó realmente la caída de Jericó? No fue la fuerza de los soldados ni la estrategia militar que Josué pudo idear. El secreto reside en la fe y la obediencia que demostró el pueblo. Dios dejó claro desde el principio que esta conquista no se lograría con armas humanas, sino con la santidad de su pueblo y su confianza en sus promesas. Esta es la lección para nosotros: sin fe activa y obediencia sincera, ningún milagro ocurre. La fe, en este contexto, no es un sentimiento vago ni un deseo pasivo. Es una actitud de confianza inquebrantable que se traduce en acciones concretas, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Josué y el pueblo siguieron una estrategia que a simple vista parecía extraña, pero creían que Dios tenía un plan. Cuando actuamos así, abrimos el camino para que lo sobrenatural actúe en nuestras vidas. La obediencia, a su vez, requiere disciplina y humildad. Seguir los mandatos de Dios, incluso cuando desafía nuestra lógica o nuestro orgullo, es lo que fortalece nuestra alianza con Él. La Biblia muestra que Dios honra a quienes obedecen fielmente, y Josué es un ejemplo viviente de ello. Para ti, esto puede significar decir sí cuando todo a tu alrededor te dice no, confiar en lo invisible y mantenerte firme incluso cuando la duda llama a la puerta. Es importante recordar que la victoria espiritual es un proceso, no un evento único. Las promesas de Dios se cumplen paso a paso, y cada acto de fe y obediencia sienta las bases para el siguiente milagro. Así como Josué erigió una piedra conmemorativa para conmemorar sus triunfos, debemos mantener vivo el recuerdo de nuestras victorias espirituales para alimentar nuestra valentía y esperanza. En definitiva, la historia de Josué nos reta a vivir una fe activa que se manifiesta en acciones, perseverancia y humildad ante el Dios de Israel. El ejército de Dios está listo para avanzar, pero la decisión de marchar depende de ti. Y si este viaje te inspira, prepárate porque estamos casi al final de esta increíble historia de victoria. Tras conocer la trayectoria de Josué, el hombre elegido por Dios para vencer lo imposible, la pregunta que queda es: ¿qué has hecho con las promesas que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Estás, como Josué, dispuesto a ser fuerte, valiente y obediente, incluso ante desafíos que parecen insuperables? La victoria espiritual comienza cuando decidimos confiar en el Dios de Israel más que en nuestras propias fuerzas.
¿Te has parado a reflexionar alguna vez sobre los muros de Jericó que aún se mantienen en pie en tu vida? ¿Qué barreras has enfrentado que quizás te esperan para dar el primer paso de fe? Cruzar el río Jordán nos recuerda que lo imposible se hace posible cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro camino, y lo mismo aplica a ti hoy. ¿Qué tal si empiezas ahora mismo a fortalecer tu fe y renovar tu pacto con Dios? Esto podría ser mediante la lectura diaria de la Biblia, la oración sincera o incluso simples actos de obediencia que has estado posponiendo. Después de todo, la victoria no es solo para los grandes líderes del pasado, sino para todos los que deciden seguir el camino de Dios con un corazón abierto. Si esta historia de Josué te conmovió, te invito a reflexionar qué pasos concretos puedes dar desde hoy para vivir una fe victoriosa. Y más aún, ¿quieres seguir recibiendo contenido que te ayude a crecer espiritualmente, fortalecer tu fe y superar tus dificultades? Entonces, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y mantente al día con todas las novedades. Tu victoria está más cerca de lo que crees. Recuerda, el Dios de Israel es fiel y camina contigo, tal como caminó con Josué.